Me enseñarás el camino de la vida es el nombre que los obispos del País Vasco y de Navarra, en España, dimos a una carta pastoral publicada en el año 2017 afrontando el tema del reto educativo. Sí, creo que hay una gran emergencia educativa y sobre ella quisiera reflexionar con ustedes. Les invito a compartir este programa. El reto educativo, la emergencia educativa, es una de las claves que nuestro Papa emérito Benedicto XVI ha subrayó a lo largo de su pontificado. Quiero reflexionar con ustedes sobre cuáles son las claves de ese reto educativo y de dónde nace esa emergencia educativa que vemos de una manera tan palpable en nuestros días. En primer lugar, y aunque pareciera que estamos abordando la cuestión desde un tema, desde una perspectiva que podía parecer un tanto lejana, el equilibrio afectivo es totalmente necesario para que la educación sea posible. Solo cuando alguien ha tenido la experiencia de ser amado incondicionalmente está en capacidad de poder recibir unos conceptos de educación. La emergencia educativa, el fracaso escolar tan extendido en muchos de nuestros centros, desconozco los datos de Estados Unidos y de otros lugares de América, pero puedo decirles que en España hay una grandísima preocupación por el muy extendido fracaso educativo en nuestro sistema escolar. Son muchos los jóvenes, y más ellos que ellas, los que no son capaces de completar los ciclos educativos obligatorios, y nos preguntamos cuál es la razón, de dónde viene esta emergencia educativa. La emergencia educativa posiblemente es la punta del iceberg que esconde debajo del agua algo más grave, quizás, que es la emergencia afectiva. Espero que podamos en otros programas también hablar de esa emergencia afectiva, pero ahora quisiera solamente señalarlo, porque no será, por ejemplo, alguien se atrevería a decir algo un tanto políticamente incorrecto, la incidencia que tiene el fracaso matrimonial en el fracaso escolar de los hijos. Nos gustaría que se publicasen esas estadísticas sobre la incidencia entre el fracaso matrimonial y el fracaso escolar de los hijos. Solo cuando sabemos, cuando hemos tenido la experiencia de un amor estable y cuando hemos sido educados en el amor, es ese amor el que ha sido capaz de generar en nosotros hábitos de vida ordenados en los cuales se puede integrar el estudio y la educación. Por tanto, esta es nuestra primera llamada. La emergencia educativa requiere también un equilibrio afectivo en aquel que tiene que ser educado. Pero doy un paso más. Sin duda a la Iglesia le preocupa la falta de inquietud intelectual de nuestra nueva cultura, la falta o la carencia de un deseo de conocimiento profundo. La indiferencia posiblemente puede ser el enemigo más diametralmente contrario a la educación. La indiferencia es el desprecio de la verdad, es el no sentir el hambre y sed de la verdad para la cual hemos sido creados. El relativismo es más bien la negación de la existencia de esa verdad. Relativismo e indiferencia, en el fondo, son dos enemigos antagónicos de la educación,
en los que cualquiera de los dos, la falta de hambre de la verdad y la negación de la existencia de esa verdad, que ante la cual ciertamente tenemos que reaccionar. Alguien decía, si me permitís un poco el punto de humor, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y él respondía, ni lo sé ni me importa. Y ciertamente creo que esta es la realidad. Es muy difícil educar a quien no le importe la verdad. Es difícil educar a quien niega la posible existencia de esa verdad. El relativismo hace imposible la educación. Educar en el relativismo es como pretender enseñar a nadar a alguien en una piscina sin agua. Es imposible. Por lo tanto, creo que la denuncia al relativismo en el fondo es creer, tener una visión optimista de la humanidad. Detrás del relativismo se esconde un pesimismo. No es posible conocer la verdad. Detrás del realismo se esconde un sentido optimista de la existencia. Es posible conocer la verdad. Dios nos ha hecho capaces de la verdad. Somos seres creados para la verdad. Y como Jesús nos dijo, la verdad nos hará libres. ¿Qué es el relativismo? El relativismo, dicho con términos muy populares, es el todo vale. En aquel libro que escribió el Papa Francisco en el año de la misericordia, decía él que el relativismo hiere mucho a las personas. Todo parece igual, todo parece lo mismo, y eso hiere profundamente el corazón del hombre. Y ojo, porque el relativismo suele disfrazarse. Y a veces el relativismo se disfraza de tolerancia. Y a veces el relativismo se disfraza de misericordia. Sí, la tolerancia mal entendida y la misericordia mal entendida muchas veces son disfraces del relativismo. Espero también que podamos en algún programa hablar de lo que es la verdadera misericordia. La trampa de nuestra cultura ha sido hacernos creer que pluralismo equivale a relativismo. No, no es cierto. El pluralismo no equivale al relativismo. El hecho de que exista una pluralidad no quiere decir que no exista una verdad. Es más, entre ese deseo de conocimiento, en el fondo manifiesta que exista una verdad última que debe de ser conocida. El diálogo interreligioso, a veces mal entendido, ha derivado en un relativismo. No es así. El diálogo interreligioso debe desde una perspectiva de pleno respeto a las personas, de preguntarse por la pregunta del Dios verdadero. Solo puede haber un Dios verdadero. Jesucristo es el mejor antídoto contra el relativismo. Nadie podrá decir que Jesucristo pactase con el relativismo. Nos acordamos, por ejemplo, de aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Cuando Jesús a aquella mujer samaritana le dice, cuando la samaritana decía, bueno, los judíos dicen que hay que adorar a Dios, pues en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar a Dios en este monte, en el Garicín. Sin embargo, Jesús le dijo a aquella mujer, mira, la salvación viene de los judíos. Jesús claramente responde a esa mujer samaritana con una frase en la que cree en una verdad objetiva. La salvación viene de los judíos. Y otras tantas frases del Evangelio. He venido para dar testimonio de la verdad. Y cuando Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús calla porque ese hombre que pregunta por la verdad tiene la verdad a escasos centímetros de su rostro. Y cuando Jesús oró al Padre, dijo, Padre, santifícalos en la verdad. Y él mismo da testimonio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, ciertamente, nadie podrá decir que ha pactado con el relativismo, sino que él es el testigo de la verdad. Por lo tanto, estamos un poco, ¿cuáles son las claves de la crisis educativa? Y una decía que era pues el equilibrio afectivo, la importancia de tener un equilibrio afectivo. La segunda es la innecesaria inquietud intelectual, que tiene que corregir el relativismo y la indiferencia. La tercera clave de una buena educación no es otra que la fortaleza interior. La fortaleza interior que tiene que ser capaz de afrontar frustraciones y sufrimientos, sí, porque también nuestra cultura se caracteriza por ser muy vulnerable.
ser muy vulnerable. Nuestras nuevas generaciones, nosotros mismos, cada vez somos más vulnerables, tenemos menos capacidad de resistencia frente a los fracasos. Las metas que no alcanzamos de una manera inmediata muchas veces nos generan frustración. Solemos a veces confundir fuerza y fortaleza. ¿A qué me refiero con esto de confundir fuerza y fortaleza? Pues muchas veces la fuerza la solemos medir por la capacidad de atacar, pero la fortaleza se mide por la capacidad de resistir. No es más fuerte el que más fácilmente ataca, sino el que no se viene abajo cuando él es atacado. Y fijaros un detalle, es curioso, el hombre suele ser más fuerte, pero muchas veces la mujer tiene más fortaleza. Es curioso esto. Por ejemplo, ¿por qué en el hombre ha habido tradicionalmente más recurso a las drogas? Porque posiblemente le falta fortaleza para ser capaz de acometer, o sea, de afrontar los fracasos de la vida. ¿Por qué muchas veces la viudedad es llevada con mucha mayor entereza por la mujer que por el hombre? Posiblemente porque tiene más capacidad de sobrellevar sus soledades, ¿no? Y de caminar en solitario. No confundamos fuerza con fortaleza. No tenemos que educar generaciones que sean puntualmente fuertes, sino generaciones con capacidad de fortaleza, de ser capaz de llevar adelante retos que sean a largo plazo, no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo en esta vida, para la cual sin duda alguna se requiere no tanto la fuerza, sino la fortaleza. Y la mayor fortaleza se deriva en tener paciencia y perseverancia, porque la educación requiere paciencia y perseverancia. Sí, la educación requiere saber atarse, sabernos a nosotros mismos, atar a determinados objetivos, ¿no? Jesús nos educa en la fortaleza interior. Jesús no se bajó de la cruz. Jesús nos enseña la importancia de abrazarnos a las cruces de la vida y ser fieles en ellas. Una pequeña anécdota de mi juventud. Recuerdo que un sacerdote nos enseñó que era muy importante que tuviésemos devoción al Santo Clavo. Al Santo Clavo. ¿Y a qué se refería él? Pues que cuando nos poníamos a estudiar era muy importante que nos sujetásemos al horario que teníamos establecido, que estuviésemos delante de nuestro despacho bien sentados, con un reloj, viendo hasta qué hora era la hora de estudio, y que nos encomendásemos al Santo Clavo de Cristo para estar allí clavados sin que ninguna excusa nos levantase de esa mesa. Sí, la fortaleza interior y ese abrazar la cruz es del todo necesaria para que la educación sea posible. Una cuarta clave, totalmente necesaria para que la educación también sea posible: la importancia de que se transmita un concepto de libertad que esté anclada en la verdad. Libertad anclada en la verdad, que es tanto como buscar un equilibrio entre libertad y disciplina. Tiene que haber, para poder educar, tiene que haber un equilibrio entre libertad y disciplina. Si no, no hay quien eduque, señores. Hay una tremenda crisis de autoridad en nuestra cultura, una crisis de autoridad, que parece que nuestra cultura ha matado la figura del padre, y entonces de ella se ha derivado muchas generaciones desnortadas, en las que fácilmente se confunde libertad y libertinaje. Hay muchos ejemplos sobre este tema. El máximo podría ser el de la llamada ideología de género, ¿no? En la cual pues el propio Sartre, que parece que fue un poco, ¿no?, con su filosofía, pues una de las raíces, ¿no?, de las fuentes de esta ideología, viene a decir que el ser humano tiene libertad, pero no tiene naturaleza. Es curioso esto, ¿no? Soy libre para decidir mi naturaleza. Hay una falta, ¿no?, de conexión entre la libertad y la verdad. Dostoyevski, en su libro sobre los demonios, él viene a decir que el pensamiento ateo afirma que si hay Dios, entonces el hombre no puede ser libre.
Pero Dostoyevski, sin embargo, dice, pues yo he llegado a la conclusión contraria, que si no hay Dios, no es posible la libertad. Sin Dios no es posible la libertad del hombre. Él hace posible la libertad del hombre, porque la libertad del hombre es una participación en la libertad de Dios. Fue San Agustín el que hizo una maravillosa reflexión sobre la auténtica libertad, y él nos dijo que la libertad no es libre albedrío, no, la libertad es la capacidad de hacer el bien. Libertad, repito, no es libre albedrío, es la capacidad de hacer el bien. Y la prueba es que en el cielo solamente allí seremos plenamente libres, y allí solo haremos el bien, no haremos otra cosa, ¿no? Por lo tanto, es clave la educación en una libertad anclada en la verdad para que la educación sea posible. Y de esta manera entenderemos que la perfección de la libertad es la prudencia. ¿Qué es una libertad perfeccionada? Pues la prudencia, cuando alguien en prudencia es capaz de conducir su vida, ¿no? Ahí hay una serie de paradojas, ¿no? La paradoja principal es la de la Virgen María, la que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La mujer más libre de la historia ha sido la que se llamó a sí misma esclava del Señor. Y decía nuestro genial Chesterton, al cual yo tengo mucho hábito, mucha costumbre de citarle, ¿no? Decía Chesterton que el camino hacia la libertad pasa por habituarnos a la obediencia, porque la libertad más valiosa es la que te hace capaz de obligarte a ti mismo. El que es capaz de obligarse a sí mismo el que es perfectamente libre. Ese sí que es libre. Y en último lugar, la quinta clave para la buena educación, el equilibrio entre educación personal y educación comunitaria. Jesús educó a sus apóstoles en ambas claves. En cierto sentido, Jesús conocía de una manera única e irrepetible a sus apóstoles y tenía hacia ellos pues, una educación muy personalizada. Por ejemplo, cuando en ese episodio de Juan 21, pues existe esa especie de celillos, ¿no? De celos entre ellos, y si, Señor, ¿y este qué? Si yo quiero que este se quede conmigo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Cada uno tiene que buscar su camino. Jesús tiene un camino para cada uno, pero al mismo tiempo Jesús educó a los suyos no en los singularismos, sino les educó también de una manera comunitaria. Y obviamente la educación comunitaria nos preserva de muchas tentaciones. San Benito, en su regla, pues subraya mucho la importancia, lo educador que es someterse a la regla común, no pretender ser alguien totalmente diferente de los demás. Sí, el camino comunitario es muy preservador de muchas tentaciones. En definitiva, estas 5 claves educativas nos ponen los ojos en Jesús. Repito las 5 claves para que las tengamos las tengamos frescas. El equilibrio afectivo, la inquietud intelectual, la fortaleza interior, la libertad anclada en la verdad y el equilibrio entre educación personal y educación comunitaria. Les invito a ustedes, que es algo que hemos hecho en esa carta pastoral, los obispos vascos y navarros, a la que hacía referencia, publicada en el año 2017, Me enseñarás el camino de la vida, les invito a fijarse en la figura de Jesús como educador, como paradigma de la educación. Es algo que pocas veces hemos hecho en nuestra vida. Generalmente a Jesús nos hemos fijado en él como aquel que es el revelador del Padre en cuanto que nos transmite los contenidos, la verdad que el Padre quería revelarnos. Pero posiblemente no nos hemos fijado que Jesús no solamente es revelador en cuanto que nos dice lo que el Padre quería transmitirnos, sino que también Jesús nos revela cuál es la forma de comunicar. Sí, Jesús es el paradigma del comunicador, del educador. Jesús no solo nos revela el qué hay que transmitir, sino el cómo hay que transmitir. En su equilibrio, en su empatía con el prójimo, en su manera de juzgar la realidad,
en su manera de abordar la relación con los demás. Jesucristo es un paradigma, es un retrato del buen pedagogo. Y, por ejemplo, pues podríamos fijarnos en sus formas, en las formas de expresión que él utiliza, en sus parábolas tan pedagógicas, en sus proverbios, en su sentido del humor. Jesús tenía un destacado sentido del humor, en sus fórmulas de hablar, en sus fórmulas breves. Sobre todo la pedagogía de Jesús tiene unos acentos que yo quisiera subrayar. El primer acento: Jesús educa partiendo del corazón, de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Digamos que tiene una pedagogía más centrífuga que centrípeta. Cuando, por ejemplo, él reprocha a los fariseos ser sepulcros blanqueados, Jesús educa cambiando el corazón. La conversión de Jesús no es tanto el cuidado de las formas exteriores, cambia el corazón, y del cuidado del corazón luego cambian las formas, claro, cambian las formas, pero porque el corazón ha cambiado. Esa es su primera clave educativa. La segunda clave educativa de Jesús es la pedagogía de la gratitud. Sí, él nos enseña a ser agradecidos, a reconocer los dones recibidos de Dios. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Para poder ser educado, bien educado, es imprescindible educar en la sensibilidad y en la gratitud. En tercer lugar, la pedagogía de la humildad. Sí, Jesús es capaz de mostrar grandes lecciones para aprender desde testimonios muy pequeños, desde aquella viuda que echaba el óbolo a la entrada del templo, desde un niño pequeño que él puso en medio para que todo el mundo se fijase, dijo: si no os hacéis como este, no entráis en el reino de los cielos. Jesús tiene una pedagogía de la humildad para mostrarnos cuál es la voluntad del Padre. Y digamos una cosa más: Jesús en su pedagogía integra la fe en la oración. Sí, educar a una persona es también sentirnos que Dios nos la ha encomendado. Antes de hablar al educando de Dios, tendremos que hablarle a Dios del educando. Antes de hablar a nuestro prójimo y contarle muchas cosas de Dios, será más importante que yo a Dios le haya encomendado y le haya hablado de Él. O sea que Jesús nos enseñó esta pedagogía. Antes de elegir a los 12 apóstoles, pasó una noche haciendo oración, en la cual noche haciendo oración él presentó al Padre los nombres uno por uno de aquellos que les había encomendado. Yo he rogado por ellos para que su fe no perezca. Y de esta forma podemos llegar a entender que Jesús no solo es el paradigma de la pedagogía, sino que en el fondo es la meta de la educación. ¿A dónde voy con esto? Pues sí, el ideal nuestro es bien alto. Nosotros le tenemos a Jesús mismo como... Jesús no solo es el que nos educa, sino Jesús es la meta a la que queremos llevar a todo aquel que se educa. Queremos ser otro Cristo, ser un nuevo Cristo. Esa es la meta de la educación. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús es nuestro modelo de referencia. Todo el mundo necesita tener modelos de referencia. Esa expresión que dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, solo puede ser hecha desde una máxima soberbia o desde una máxima humildad. Y evidentemente es la segunda, la situación desde la que Jesús nos dice: aprended de mí. Pues sí, Jesús es nuestro modelo de referencia, Jesús es nuestro modelo camino, verdad y vida. Sabéis también que la Iglesia, después del sínodo de la familia, tomó como objetivo el sínodo de los jóvenes, porque fue consciente, y leo el siguiente reto. Varias investigaciones muestran que los jóvenes sienten necesidad de figuras de referencia cercanas, creíbles, coherentes y honestas,
así como de lugares y ocasiones en los que poder poner a prueba la capacidad de relación con los demás y afrontar las dinámicas. Buscan figuras capaces de expresar sintonía y ofrecer apoyo, estímulo y ayuda para reconocer los límites sin hacer pesar el juicio. ¿Cuál será el modelo de referencia de nuestros jóvenes? ¿Serán los artistas de Hollywood? ¿Serán los deportistas? ¿Serán los cantantes? ¿Serán los youtubers? No, nuestro único modelo es Jesucristo. Y concluyo diciendo qué importante es que seamos amigos de los santos, porque cuando las nuevas generaciones no son educadas teniendo a los santos por modelos, pues paradójicamente pasa una cosa, que sus modelos son falsos modelos, ¿no? Estamos aquí en una catedral y como pueden ver ustedes ahí detrás hay distintas vidrieras, ¿no?, con mucha belleza, que dejan pasar la luz del sol. Dicen que una madre iba con un niño viendo estas vidrieras y le preguntó: ¿sabes quiénes son aquellos santos? Y el niño, en su inocencia, le dijo: los santos son los que dejan pasar la luz del sol. En su inocencia estaba respondiendo con una respuesta teológica perfecta. Necesitamos de los santos como puntos de referencia, porque ellos han tenido como punto de referencia en su vida a Jesucristo, camino, verdad y vida.